Hoy les voy a contar una historia que me contaron en uno de tantos lugares que he visitado. Ya saben que aquí en Yucatán hay muchos mitos, hay muchas leyendas, muchos cuentos, muchas historias. Pero esto que les voy a contar, no sé si es historia o leyenda. Bueno, ahí va. Escuchen muy bien, pongan atención para que de esta manera pues puedan entenderlo. Aquí en Yucatán había un pueblo, había una comunidad donde en el centro de la comunidad había un cenote. Creo que ya todo el mundo sabe que es un cenote. Bueno, para las personas que no sepan les explico. Un cenote es un tipo de depósito de agua, agua natural, donde se conectan los ríos subterráneos, o sea, tienen corrientes allá abajo, son depósitos grandes de agua que aquí en Yucatán abundan, hay muchos. Entonces este era un pueblo donde en el parque principal, en el centro, había un cenote. Entonces los muchachos iban a la escuela y a la retirada cuando había mucho calor, mayormente para épocas de abril y mayo hay mucho calor. Entonces ellos comúnmente iban y se aventaban en el cenote y de esa manera refrescarse. Pero como ellos eran jóvenes, ellos lo hacían sin ningún tipo de precaución, sin ningún tipo de cuidado. ¿Qué es lo que pasó? Entonces en algún momento alguien de ellos se aventó en el cenote y grande fue su sorpresa que al aventarse vio una tremenda culebra, una tremenda serpiente que podría uno pensar que es Kukulcán. Entonces él al verlo pues obviamente quedó asustadísimo, entró en pánico y tan pronto pudo, nadó a la superficie y le dijo a sus amigos, vámonos, porque aquí puede pasar algo grave. Entonces todos salieron despavoridos, asustados de ese lugar. Y tan pronto estuvieron fuera, ya en un lugar más seguro, fuera del alcance del cenote, entonces les preguntaron, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que viste? ¿Por qué te asustaste? Si siempre hemos ido a nadar a ese cenote y nunca nos había pasado nada. ¿Qué fue lo que viste? Le preguntaban a aquel. Entonces él, ya un poco más calmado, les platicó. Pues resulta que cuando yo me aventé en el cenote, yo vi una serpiente gigante que me quiso atacar, me quiso morder. Pues yo me llené de miedo y nadé a las superficies cuando los hablé para que salgamos, para que no nos lastime, no nos coma esa serpiente. Y lo bueno que todos logramos salir. Hubo quien creyó, hubo quien no creyó. Ya, cada quien se fue para su casa, pasó un día, 2 días, una semana, un mes. Ya se habían olvidado de ese suceso hasta que un día aquella persona que había visto la serpiente amaneció ya sin vida. Había perdido la vida. Consecuencia de haber visto aquella serpiente que en la cultura maya o en la tradición maya se le dice que lo pescaron por el aire de ese ser. Chuka Menuyika. Entonces lo pescaron por el viento y es cierto, no perdió la vida en ese momento, pero más tarde terminó perdiéndolo. Bueno, se los cuento porque así me lo contaron, porque aquí en las tierras del Mayab, aquí en Yucatán, abundan las historias, abundan las leyendas, lo mismo que de los aluches. Pero eso se los contaré en otra historia. Y si a ti te gustan estas historias, cuentos y leyendas aquí de las tierras del Mayab, aquí en Yucatán, no te olvides de
reaccionar, comentar y compartir para que de esta manera nuestra cultura tenga realce, nuestra cultura no se quede en el olvido y podamos dejar huella de lo que estamos viendo en la actualidad. Saludos.